Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos como siempre listos para llevarles este maravilloso programa como lo es Palabra Cierta, de lunes a viernes por Televen, siempre comprometidos con todo un país que está ávido de conocimiento, que está ávido de valores y que por supuesto siempre bastante exigente en sus requerimientos, pues uno está aquí llevándoles contenido de valor con grandes invitados y con ese compromiso enorme de cada día construir una mejor sociedad. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta, Piso, Televen, Televen TV, la de nuestro canal y la mía, Zambrano Miguel, para que escriban lo que ustedes deseen, alguna crítica constructiva. Recuerden que todo con respeto, porque sin respeto nada. Además también les recuerdo que ese código QR que aparece en pantalla es para que lo puedan escanear y de esta forma descarguen nuestra aplicación, que es Televen Stream. En un mercado saturado de estrategias métricas y gurús, muchos emprendedores alcanzan un crecimiento lineal, pero se estancan en la verdadera prosperidad. Construyen estructuras sólidas, sí, pero estas carecen de esa chispa vital, ese código divino que no solo permite crecer, sino que garantiza el florecimiento exponencial e inimaginable. La clave no está en una nueva herramienta de marketing, sino en la aplicación de los principios del reino a la gestión de negocios. Dejar de ver la empresa solo como un mecanismo de ingresos y empezar a verla como un instrumento de servicio y propósito es el punto de inflexión. El éxito en este contexto no se mide únicamente en la cuenta bancaria, se mide en el impacto en la cultura que se irradia y en la integridad inquebrantable de sus cimientos. La verdadera transformación llega al entendimiento de que la abundancia es una consecuencia, no un objetivo final. ¿Cuáles son estos principios? Se trata de operar con excelencia como un acto de fe, de cultivar la generosidad como estrategia de inversión, de tratar a cada cliente y empleado con el amor y el respeto que se merecen y que exigen su dignidad, y de infundir visión de propósito en cada tarea. Esto es sembrar con principios atemporales. Cuando el propósito de su negocio trasciende la venta de un producto o servicio para enfocarse en la transformación positiva de su entorno, se activa un código que atrae recursos, talentos y oportunidades de manera sobrenatural. El llamado es a dejar de perseguir el éxito humano y empezar a manifestar la prosperidad divina. Transforma tu negocio aplicando los principios del reino y tu empresa no solo crecerá, va a florecer de una forma que ni las hojas del cálculo más optimista pudieron haber predicho. Así que es hora de activar tu verdadero y más alto potencial, y es por eso que hoy nos acompaña un experto en la materia. Esto es definitivamente necesario saberlo. Él es asesor de emprendimiento y autor del libro El Código Divino del Éxito. Así que felices de recibir acá en el estudio de Palabra Cierta a Pedro Ramírez. Bienvenido, Pedro, pase adelante. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Un placer. Excelente. Sí, excelente. Bueno, Pedro, vamos a hablar de esta relación que de alguna forma tiene que ver con lo terrenal, ¿no? El mundo corporativo, la estrategia, las finanzas, pero sin duda alguna conectarlo con lo divino. Vamos a ver qué piensa la gente en la calle acerca de este interesante tema. Para mí es lograr muchas cosas. O sea, lo que he podido lograr como persona, como ser humano también. Como decir que haciendo las cosas bien, tener un buen comportamiento, o sea, ser mejor persona cada día. Y eso te hace, como que dice, crecer un poco más. Viene de uno mismo, porque si tú no te esfuerzas en adquirir o en hacer algo, o sea, no vas a lograr nada. Y es algo que es más personal que a lo mejor que diría algo de suerte. El éxito para mí es la meta que uno alcanza, pues, cuando ya logra el objetivo propuesto. Primero, ser responsable con las cosas. Y después, bueno, lo demás viniendo poco a poco, uno va haciendo los pasos que son, sin desviarse en lo malo, porque lo malo lo que hace es perjudicar que tú no llegues a donde tienes que llegar. El éxito como tal y las metas, todo lo que nos propongamos en la vida viene también de lo que nos inculque nuestra familia, nuestros padres. Ayudando a otros nos abre otros caminos, ¿ok? Y eso por lo general nos ayuda a ser mejores personas y así lograr todo lo que nos propongamos. Claro, del esfuerzo de cada persona. Si las personas no se esfuerzan, no tienen éxito en la vida. A ver, Pedro, ¿cómo conectamos, insisto, lo terrenal con lo divino? Bueno, no es tarea fácil, pero conectar eso que es divino en nuestras vidas, primero hay que darle paso pues a nuestro Creador. Entender primero quién es nuestro Creador para poder entender cuáles son
código y cuáles son esos principios que él establece. Bueno, hoy nos vas a enseñar esos principios para no solamente pensar en finanzas y en resultados tangibles, sino también en cómo agradecer, cómo valorar y, por supuesto, generar esa mente colectiva. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre el código divino del éxito con nuestro invitado de hoy. Él es Pedro Ramírez. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, muy bien. Qué bueno que estés por acá porque es un tema que en lo particular obviamente me encanta. Creo muchísimo en esa conexión divina que tenemos con el Creador, en esa experiencia que de alguna forma nos transforma y esa relación, ¿no? Porque finalmente yo lo veo como una relación. Ahora, vamos a comenzar con lo terrenal. Pedro, ¿cómo defines el éxito? ¿Qué es el éxito para ti? O sea, fíjate, desde el punto de vista de mi óptica, de mi procesamiento de vida, ¿no? Porque, bueno, he logrado durante la vida varios éxitos, he estudiado 2 carreras en la Universidad Central de Venezuela, me he graduado con honores, me fui fuera del país, creé una empresa allá, regresé, creé otra acá. Sin embargo, pues a pesar de hacer muchas actividades, muchas cosas, pues al encontrarme con, digamos, con ese creador, intromisar o digamos, meditar en eso, puedo entender que el éxito realmente no es tener posesiones, ni tener fama, ni tener reconocimiento, sino el éxito confluye básicamente en la aplicación deliberada de esos principios que están contenidos en el manual de vida. En este caso, el manual de vida, pues, es la palabra de Dios. Por eso lo pongo código divino. O sea, no pongo código del éxito, sino pongo código divino del éxito. Claro, y este código divino, Pedro, ¿cómo lo podemos interpretar, ¿no? Ya que estamos en un mundo donde siempre nos invitan a tener dinero, carros, joyas, la oficina, los viajes, porque muchas veces relacionamos el éxito, sobre todo el convencional, ¿no? Con Claro. todo esto. Fíjate, por ejemplo, es como una ecuación matemática, digamos, en econometría o digamos en economía. Tú tienes, por ejemplo, unos ingresos y tienes unos egresos, pones que sí, los gastos del condominio, los gastos de las matrículas de los muchachos en el colegio, el gasto del carro, el alquiler de la casa, cualquier otro. Pero, ¿qué diferencia hay entre meter dentro de todos esos gastos eso que es Dios? ¿Y qué es Dios? La generosidad con los demás, el que puedas compartir todo eso que has obtenido en tu vida, pueda trascender y pueda trascender en sumar en la vida de otros. No es los que son allegados a ti, que son tu sangre, que te puedan doler, sino aquellos que están afuera, que de alguna manera hay tanta necesidad y que pudiéramos llevarlos a ellos. Sí, de alguna manera vemos también cómo ese liderazgo divino, ¿no? Tiene que ver con servir. Cada vez que ayudamos a otros, cada vez que le servimos a otros, de alguna forma estamos también devolviendo eso que nos ha dado Dios, ¿no? Talento, sabiduría, habilidades. ¿Cómo lograr eso dentro de un esquema que siempre está ligado a lo comercial? Porque finalmente las empresas, como dice mi buena amiga Margarita Pasos, es el pulso de toda empresa, las finanzas, ¿no? El dinero. Claro. Pero hay cosas que trascienden más de lo tangible, de lo intangible. Por ejemplo, o sea, brindarle a los otros, ahorita hablamos de un marketing experiencial, de un marketing de la experiencia, de la sensación que siente el cliente. Muchas veces el cliente no paga por el precio de algo, sino por la experiencia que puede tener al adquirir ese producto. Entonces, si lo vemos desde esa óptica, eso que es tan intangible, o sea, el poder tú tener la capacidad de a través de tu dinero, que es una transacción, poder llegar una alegría a otro, entonces también te produce una satisfacción a ti, pues. Totalmente. Ahora, de alguna forma, Pedro, tendríamos entonces que redefinir lo que es el éxito para entender todo esto. Sí, y ahorita cuando hablamos de algo que es holístico y que algo que es integral, entonces el desarrollo del ser humano, pudiéramos hablar que hay una inteligencia espiritual, no solo una inteligencia emocional, sino hablar de una inteligencia también emocional, meterlo allí, no solo hablar de Goleman, que nos decía que había inteligencia emocional, sino habría que ver que hay también una inteligencia espiritual y tiene que ver con el desarrollo de nuestro espíritu, de esa divinidad en nosotros. Claro, quizás de las cosas más complejas de la vida, ¿no? Por eso siempre hablamos de la salud mental, la salud física, la salud emocional, pero muchas veces obviamos la salud espiritual y esa salud espiritual tiene que ver con reconocer quiénes somos, de dónde venimos y con qué nos estamos conectando día a día. Sí, claro, viene eso que hablas es interesante porque viene eso de conocer cuál es nuestro propósito, porque todos nacimos con un propósito, no somos producto de una casualidad. Biológicamente,
cuando nosotros como hombres brotamos son más de 5.000 espelmas que van y corren una carrera y uno gana. Yo fui un ganador, tú fuiste un ganador y ustedes fueron un ganador. Entonces tenemos aquí, estamos por algo. Si todavía no hemos partido de este plano terrenal es porque tenemos un propósito. Entonces el éxito es que encontrar ese propósito y pues cumplirlo. Esa es la misión de vida pues que tenemos cada uno. ¿Y qué tan difícil es conseguir el propósito, Pedro? Porque yo creo que más de uno se muere y todavía no lo ha conseguido, ni lo va a conseguir, ¿no? Sí, filosofean, ¿qué hago? ¿Por qué estoy aquí? Por eso es que, bueno, precisamente hay que encontrarse con el Creador. Encontrarte con tu Creador, que fue el que te diseñó, entonces vas a poder saber precisamente cuál es ese propósito por el cual estás acá. Y el propósito de hoy es que ustedes se lleven este contenido maravilloso. En la próxima parte, Pedro, quiero que nos dejes allí algo de luz para poder conectarnos con lo espiritual, para también entender que requerimos de las finanzas para crecer. Incluso en el libro divino, ¿no? La Biblia, se habla de abundancia, se habla de dinero, se habla de te he dado para que tú lo puedas aprovechar, pero cómo lo conseguimos y cómo no confundirnos con todo eso. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de un tema interesantísimo, el Código Divino del Éxito. Converso con Pedro Ramírez, él es el autor de El Código Divino del Éxito. Y casualmente, Pedro, por acá estoy leyendo lo que me parece sumamente interesante. Te dice el Señor, te he dado poder, sabiduría y diseño. No temas producir, no temas crear, no temas avanzar. O sea, aquí de alguna manera nos está diciendo, hey, te di un talento para que lo aproveches y vivas de él. Sí, precisamente eso reza en Deuteronomio 8:18, que nos dice que Él te dio el poder para producir. O sea, ese poder que te da es porque su esencia está en ti. Okay. Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, por ser creados a semejanza de Él es todo, pues la riqueza, reside en todas las cosas. Entonces, al estar en nosotros, pues también reside en nosotros. Entonces, Él nos ha dado, cada uno dice que ha repartido de alguna manera algunos talentos y algunos dones. Y de alguna manera todos esos dones nos dan para producir la riqueza. O sea, que no hay razón para no producirla. El problema está en nosotros. Claro, a mí me gusta mucho Mateo 24, ¿no? La parábola de los talentos. Ajá. Siempre la cuento en mis conferencias y creo profundamente en que todos tenemos talentos, solo que no los reconocemos y aún peor los reconocemos, pero no los ponemos al servicio de los demás. Y aquí hablamos nuevamente de cómo puedo yo devolverle al mundo eso que a mí Dios me ha dado. Ahora, Pedro, ¿cómo diferenciar todo lo que tiene que ver con humildad, que se habla muchísimo dentro de la Biblia, la humildad y el obtener riqueza, el obtener abundancia? Porque puede ser allí medio confuso, ¿no? O sea, yo puedo tener dinero de verdad, yo lo puedo producir, o más bien debo quedarme allí manso, casto, humilde, porque, dogmáticamente genera confusión. Sí, fíjate, hay un versículo que dice que la raíz de todos los males es el dinero, pero no habla realmente al dinero como tal, como fin, sino es el corazón, porque realmente el corazón es el que va a determinar tus acciones, tu actitud. O sea, hay personas que tienen mucho dinero y pueden despreciar a los otros o querer ser superiores a ellos. En cambio, si tú tienes dinero, pero sigues siendo de manera tranquila, puedes compartirlo, lo disfrutas con quienes están allegados a ti, a los que puedan estar cercanos, es distinto. Todo reside en la actitud. El problema no está en el dinero, sino en la actitud, cómo te enfrentas al tenerlo, Sí, al lograr logros, posiciones, todo eso. Eso es como la frase de hay ricos malos sí, ricos buenos sí, pobres malos sí, pobres buenos sí. Entonces, ¿quién es la variable? Uno, no el dinero. Y por ahí me imagino que va, ¿no? El corazón. Sí, el corazón. Cómo de alguna forma nuestros principios y también nuestro enfoque nos va a determinar en la vida. A ver, siguiendo con el tema del éxito divino, una vez, Pedro, que yo emprendo y que necesito, obviamente, crecer, que necesito invertir, ¿cómo conectarme con esa divinidad y sobre todo cómo hacer las cosas bien para no ir en contra de su ley? Fíjate, una de las primeras cosas que tenemos que romper, y es lo que dedicó uno de los capítulos, que es el capítulo 4, es el tema de la metanoia. Metanoia es una palabra compuesta griega que dice meta, de más allá, y noia, mente, más allá de la mente. O sea, todo reside en la mente. Tiene que haber un cambio, una reprogramación de la mente, lo que se habla ahorita de neuroplasticidad. Sí. Hay que disipular nuestro cerebro, o sea, impartir esas cosas nuevas en nuestro cerebro, como por ejemplo, eso es el tema, ¿para qué Dios me está dando las riquezas? Para compartirlas, precisamente porque Dios fue rico, pero Dios dio al pobre en cada lugar que estaba, compartía de lo que tenía y se añadía más.
Entonces Dios siempre a través de toda la Biblia se nos habla de más de multiplicación que de restar. Entonces tenemos que entender un poco de eso, meter un poco, reprogramar nuestra mente para poder eso impartirlo a nuestra vida. Si no lo cambiamos nuestra manera, dice un pensamiento, pues que siembra un pensamiento, cosecha un hábito. Cosecha un hábito, haz un estilo de vida. A ver, Pedro, ¿Dios está en las empresas? Claro que sí. ¿O puede estar? Claro, la mejor empresa fue la de él. Todavía después de haber muerto más de 2000 años, todavía sigue gente creyendo en él y haciendo cosas por él. Y es aquí donde quizás tenemos que hacer ese llamado a la reflexión, Pedro, de buscar equilibrio, porque aquí yo creo que los extremos siempre son malos. Exactamente. Dios no te llama a ser pobre, porque entonces ¿cómo extiendes el llamado que Él te ha dado? Lo tienes que hacer con riquezas, con dinero, porque las cosas se mueven también con dinero, comprar algunas cosas, hacer actividades, todo eso tiene un flujo de dinero. Para poder ayudar a otros tienes que tener dinero. Lo importante es que ese dinero no gobierne tu corazón. Lo importante es quién gobierna tu corazón. A ver, Pedro, un consejo para esas personas que nos están viendo esta mañana y de alguna manera se resisten, ¿no? Porque están tan enfocadas en el éxito, en los logros, en lo material, en lo tangible, incluso hasta en la vanidad, que dejan a un lado esto espiritual. ¿Sabes? ¿Qué le puedes decir? Palabras asertivas donde quizás digan, wow, esto me hizo clic, vamos a hacerle caso a Pedro. O sea, lo más importante que podría decirte es que te conectes con tu origen, con tu creador. O sea, lo que de alguna manera para que puedas conectar con tu propósito. Si no conectas con tu propósito, no vas a poder conectar con el éxito definitivamente. El éxito está en hacer tu propósito. Vale, me encanta. Pedro, redes sociales, donde la gente puede ubicarte y por supuesto conocer más de este interesante tema y además también conseguir el código divino del éxito. Bueno, a través de mis redes sociales, Pedro Eureka. Bueno, gracias Pedro por esta buena visita, te deseo todo el éxito divino del mundo. Nosotros como siempre felices de recibirlos acá en esta casita llamada Televen y en este programa llamado Palabra Cierta. Cuídense mucho, pórtense bien, chao, chao, Dios les bendiga.